Seré corto pero intenso. ¿Sabes? Me gustaría empezar con una historia. Esta historia nos lleva al 23 de septiembre de 1999. La NASA miraba al cielo, los ingenieros de la NASA miraban al cielo, porque la sonda espacial, y atentos a mi inglés sublime, Mars Climate Orbiter, te has quedado muerto, ¿verdad? La sonda con ese nombre que no volverá a pronunciar, estaba a punto de llegar al planeta rojo. Todo estaba yendo bien, pero de repente algo no fue bien. Se pierde el control de la sonda. La sonda, ponerme la imagen de la sonda, por favor, para que se pueda ver. La sonda se pierde detrás del planeta y termina rompiéndose, estrellándose contra el planeta rojo. Por supuesto, esta no era su misión. Su misión era monitorizar el clima de Marte. Pero hubo un problema, un error humano. Un pequeño problema que costó 125 millones de dólares a la NASA. 125 millones de dólares. No voy a hacer sangre de la NASA. ¿Cuál fue el error? El error concreto fue que mientras una parte del dispositivo estaba fabricado para usar el sistema internacional de medida, kilómetros, la otra parte del dispositivo estaba diseñada para usar el sistema anglosajón, el sistema imperial, millas, yardas. No había una compatibilidad entre los dos sistemas de medidas, entre las dos tecnologías que formaban esa sonda, y eso provocó el error. Concretamente el error fue eso. Pero si os dais cuenta, el verdadero error fue un error de comunicación. El problema se podía haber solucionado a lo largo de todos esos meses de desarrollo. ¿Cuántos meses, cuántos años, cuánto trabajo se invirtió allí? Y simplemente con una conversación tal que así, oye, ¿en qué medís vosotros? Ay, nosotros estamos midiendo en sistema internacional. Anda, nosotros en sistema imperial. Uy, tenemos que ponernos de acuerdo. No vaya a ser que nos cueste 125 millones de dólares. Pero la verdad es que la comunicación no es fácil, ¿no? En proyectos tan grandes como fabricar algo tan tecnológico, tan potente. Incluso en nuestro día a día, en nuestra comunicación natural como seres humanos, no es algo fácil. Continuamente el ser humano está haciendo esfuerzos, está construyendo marcos de comunicación para poder entenderse. Nuestro idioma es un lenguaje creado para poder entendernos. El lenguaje de signos, por ejemplo, para aquellos que no pueden oír, que no pueden hablar, las señales de tráfico. Verdaderamente, si un mensaje vale 125 millones de dólares, es un mensaje importante, ¿verdad? ¿Y si tu mensaje, el entender la señal de tráfico, puede costar una vida? Si un mensaje vale una vida humana, una vida natural, es un mensaje importante. ¿O tú qué piensas? ¿Valdría la pena esforzarse por transmitirlo bien? Pero déjame preguntarte algo. ¿Y si tu mensaje tuviera un valor eterno? ¿Y si a través de tu mensaje muchas personas van a tener la oportunidad de decidir dónde pasarán su eternidad? Si el mensaje que cargas puede decidir el destino eterno de una persona, si lo pasará cerca de Dios o alejado de Dios, entonces tu mensaje no solo es importante, tiene una importancia eterna, infinita. Si tu mensaje tiene un valor eterno, es un mensaje del que deberíamos preocuparnos en darlo bien, en llegar bien, en poder comunicarlo bien. Así que lo primero que quiero hacer es reflexionar, que reflexionemos juntos sobre la importancia del mensaje que cargas. Estoy hablando del Evangelio, por supuesto. El mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús. Si el mensaje es tan importante, predicarlo no es una opción. No se trata si se te da bien, si se te da mal, si te gusta, si no. Predicar el Evangelio no es una opción. Es un deber de socorro a un mundo que se muere y no lo sabe. Permíteme repetirte esto. Predicar el Evangelio no es una opción. Es un deber que tenemos como iglesia hacia un mundo que se muere y no lo sabe. Hoy tenemos poco tiempo, estos talleres son un aperitivo, quizás en otro momento, en otra ocasión podemos hablar de más
temas. Seguro que tenemos muchas más oportunidades de hacer actividades tan bonitas, tan buenas como estas. Pero hoy mi intención es conseguir 2 retos. El primero es que el adolescente, que quizás viene un poco asustado, que no sabe cómo empezar esa primera conversación, cómo evangelizar, cómo predicar, se pueda ir hoy de aquí entendiendo que no tiene que ser ningún erudito, ningún teólogo para poder hablar de Jesús. Mi segundo reto, que todos hoy salgamos ardiendo, con el corazón en llamas por Jesús, animados a ser los contadores de parábolas que esta generación necesita. ¿Te sumas conmigo? ¿Vamos allá? Oye, en esto de encender corazones, yo solo conozco a una persona que sea capaz de hacerlo. Tuve el privilegio de conocerlo allá con 16 años. Desde que lo conozco, he aprendido que si me mantengo cerca de él y de su mensaje, mi corazón nunca se apagará. Siempre estará ardiendo. ¿Sabéis de quién os hablo? Os voy a dar más pistas. El mensaje que predicamos, el Evangelio, está íntimamente ligado con su vida, con su historia. Hablar de él es sin duda hablar del Evangelio. Hoy quiero que le sigamos la pista al que para mí es el mejor evangelista de todos los tiempos, el mejor comunicador del mensaje del Evangelio que yo he tenido el privilegio de conocer. Hoy vamos a hablar de Jesús, el contador de parábolas. A través de su nacimiento, de su vida, incluso a través de la cruz, Jesús no solamente dio un mensaje, Jesús fue el mensaje. Jesús no habló simplemente de salvación, Jesús es salvación. Jesús es la buena noticia que esconde el Evangelio. Estudiar su vida y sus pasos, para mí es presenciar una masterclass. Su vida me deja grandes enseñanzas sobre cómo evangelizar, cómo transmitir ese mensaje. Si voy a referirme a Jesús como el contador de parábolas, tengo que definirte lo que es una parábola. Allí aparecerá la definición de la RAE, pero en palabras sencillas, una parábola es una historia, normalmente ficticia, inventada, pero que te lleva de la mano a una verdad profunda. Esa historia sencilla te va a ayudar a comprender la verdad profunda que el que habla quiere transmitirte. ¿Se me entiende? Jesús usaba estas historias todo el rato, todo el tiempo. El mejor comunicador que ha conocido esta tierra eligió las parábolas como su arma secreta de comunicación. ¿Por qué será? Jesús no solo trajo una nueva manera, una manera superior de entender la ley. ¿Sabes que con Jesús llega el Nuevo Testamento y hay un entendimiento mayor de lo que el Antiguo nos enseña? Un entendimiento superior para la ley, un entendimiento superior para entender a Dios, un entendimiento superior del amor de tu prójimo, pero con Jesús también viene un entendimiento superior, una manera superior de comunicar el mensaje de Dios. Jesús de alguna manera sube el nivel, se distancia, toma el relevo del Antiguo Testamento y lleva la predicación del mensaje de Dios al siguiente nivel. Y vemos que su predicación se caracteriza por ser cercana, por ser humilde, por ser comprensible para su generación. Comprensible para su generación. Creo que esta es una de las claves en la vida de Jesús y por tanto creo que será una clave a la hora de aprender a cómo evangelizar. Jesús desde su nacimiento se recubre de humildad, de cercanía. Viene a esta tierra en forma de un frágil bebé, dentro de un establo, allí en el pesebre, un sitio donde un rey jamás elegiría nacer. Allí nació Jesús, dentro de ese lugar humilde, maloliente. Allí el mundo fue testigo del nacimiento del hombre más ilustre que ha conocido esta tierra. Desde su nacimiento, Jesús ya nos enseña esa humildad, esa cercanía. Quizás hoy estás un poco nervioso porque crees que no tienes el suficiente nivel para empezar una conversación, una predicación, hablarle a alguien que no conoce de Jesús.
El primer consejo práctico que te quiero dar, fíjate en el Maestro. Empieza como Él. Empieza sencillo, humilde, vístete de humildad, recúbrete de sencillez, de cercanía. Empieza como empezó Él. Que el Evangelio, que la predicación del Evangelio nazca en ti como nació el Maestro, humilde, sencillo, frágil. Quizás no sabes responder a preguntas complejas, quizás te sientes indefenso ante ciertas conversaciones, como un bebé se puede sentir indefenso. Y es normal. A veces puedes ver la rabia en los ojos de la otra persona. Sus respuestas y sus preguntas no van con buena intención. Pero vístete de humildad, vístete de cercanía, respira hondo, paciencia. Jesús fue capaz, aún desde niño, desde bebé, de impactar y de atraer a distintos tipos de personas. Aún ese bebé, lleno de fragilidad, fue capaz de atraer a pastorcillos simples y a sabios del Oriente. Desde su fragilidad, desde su nacimiento, vemos cómo fue capaz de abarcar bastante. Esos pastorcillos quizás ni sabían leer, solo sabían de sus ovejitas. Sin embargo, los sabios tenían un intelecto superior, quizás sabían de matemáticas, sabían cómo se movían los astros, sabían de tiempos. Y Jesús, frágil, recién nacido, fue capaz de atraer hacia sí a dos tipos tan distintos de personas. Recubierto de sencillez, sí. De humildad, sí. Pero poderoso para salvar. Poderoso para atraer hacia sí a los que han de ser salvos. No tengas miedo cuando te veas frágil, incapaz. No confíes en ti, confía en el mensaje. El mensaje que cargas tiene poder. Es que me hacen preguntas muy difíciles. No sé cómo contestar. Y como no sé cómo contestar, pues no evangelizo. Pero hoy quiero que se te quede una frase grabada. Quiero quitarte una carga de tus hombros. No tienes que saber la respuesta a todas las paranoias que te pregunten mientras estás predicando. Si lo sabes, respondes y das juego con ese tema. Pero si no, dices, mira, no lo sé. A veces parece que el cristiano tiene miedo de decir, no lo sé. Parece que la evangelización se reduce al rol del que no conoce a Dios, lanzándote toda una artillería de preguntas y el cristiano se ve obligado a contestarlas todas y te envuelven. Ten en cuenta que muchas de esas preguntas son una trampa, son dardos. Lo que quieren es hacerte tropezar, como hacían con Jesús. No siempre lo hacen a propósito, pero es lo que esta generación conoce, es la educación que se les ha dado. Y son las preguntas y las dudas que ellos tienen. No te embarres en discusiones que no llevan a ningún sitio. Y menos si estás empezando. Apunta bien cuando prediques. Cuando le prediques a alguien, apunta bien. Si apuntas al intelecto, tendrás una bonita discusión intelectual. Si apuntas a su moral, tendrás una bonita discusión moral. Si apuntas a su política, los dos tendréis una hermosa discusión sobre política. Pero si apuntas a la cruz y apuntas a Jesús, entonces le darás a esa persona la oportunidad de conocer a Dios. Apunta bien cuando prediques. Mira, un evangelismo exitoso no es aquel en el que ganas la discusión con el otro. ¡Buah! Menudo repaso le he metido a este ateo incircunciso. ¿Qué testimonio tengo para mi iglesia? ¡No! Un evangelismo exitoso no es aquel en el que empiezas a embarrarte con temas filosóficos, teológicos y terminas sin llegar a nada. Eso no es éxito en tu evangelismo. Para mí un evangelismo exitoso es aquel en el que puedes llegar a sembrar preguntas profundas en el corazón de la otra persona, inquietudes sobre su eternidad, sobre Jesús, preguntas que tarde o temprano lo pueden llevar a conocer a Dios. Entonces has acertado, has tenido éxito en tu evangelismo, aunque pierdas la conversación, aunque pierdas la discusión. A veces es mejor perder una discusión
pero ganar a un amigo. Si ganas la discusión y ese pobre hombre ha terminado reventado a bibliazos, no va a querer escucharte más. Pero si te revistes de humildad y le dices, oye, pues no lo sé, no sé responderte, pero aquí tienes un amigo. Yo sé que Jesús te ama, pero aquí tienes un amigo, vamos a tomarnos un café. Es estratégico, hay preguntas que no se pueden responder en clase, en los 10 minutos de cambio de clase. Te la van a jugar, te van a meter la zancadilla. Hazlo a tu forma, hazlo como Dios te dé la capacidad, pero háblale con sencillez. Y dices, bueno, pero es que no sé hacerlo, no sé cómo se hace. ¿Cómo se hace? Pues te voy a dar un caso práctico, ¿te parece? Yo te lo digo con mis palabras, como yo lo haría, y tú lo tomas como base. Estás hablando con el típico compañero de clase que tiene una mezcla de creencias ahí potente. No sabe ya en qué más creer, no le caben más creencias en su cóctel. No da su brazo a torcer tampoco, es orgulloso, tiene una visión muy concreta de lo que cree, de lo que piensa, y tú no se la vas a cambiar. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? ¿La desechamos? No, esa persona también necesita oír el mensaje del Evangelio. Todos deben oírlo. La pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llegamos a que ese hombre se haga preguntas profundas? Es como el miedo, ¿no? Tengo por ahí una diapositiva. Es como, ¿cómo lo hago? ¿No? Me da pánico, me da pavor ese tipo de conversaciones. Bueno, tú le has expuesto lo que crees, le pones tu manera de ver a Dios, tus creencias, déjalo hablar, escúchalo, préstale atención. Y cuando termine le dices, oye, muy interesante tu punto de vista, muy bueno todo lo que me dices. De verdad, tu visión del mundo, tu visión, tus creencias están muy interesantes. Ese tema de abrazar y besar árboles es muy respetable. De verdad que yo te respeto a ti, respeto al árbol, yo los respeto a todos. Pero déjame hacerte una pregunta. Y es en ese momento donde después que has demostrado que estás escuchando, que estás atento a la conversación, tienes que ser eficaz para que la conversación no termine en puntos que no te van a llevar a ningún sitio. Toma la conversación y apunta a un lugar efectivo. Apunta a la cruz, apunta a Jesús. Igual que el tema que te he mencionado, pueden ser distintos tipos de preguntas. Mira, no lo sé, o qué bueno tu punto de vista. Oye, no sé responderte, tengo un amigo que sí, pero déjame hacerte una pregunta. Oye, muy bueno lo que me expones, pero vamos a ver cosas más eternas. Y ahí, con la gracia que Dios te dé, con tus palabras, empiezas a hablarle de la cruz. Oye, tu punto de vista está muy bueno, pero tú sabes lo que creo, tú sabes lo que yo te he hablado. ¿Y si yo tengo razón? ¿Y si Jesús fue quien dijo? No, pero yo no creo. Vale. Pero ¿y si sí tenía razón? Amigo, ponte en el caso hipotético de que Jesús fue quien dijo ser. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, resucitó al tercer día. Solo en Él hay salvación. ¿Eso en qué lugar te deja a ti? Y empiezas a sembrarle inquietudes profundas. Hay eternidad en el corazón de todos nosotros, pero hay gente que se ha olvidado de ella. Tu misión es volver a recordarles para qué fueron creados. Amigo, oye, ¿y si has pasado la vida haciéndote una idea de Dios y de Jesús y te has equivocado en tu visión? Yo sé que no crees, pero ponte en el caso de que te haya pasado eso. Estás creyendo en cosas que no son de verdad. ¿Y si tú crees que Jesús no resucitó y sí resucitó? ¿Y si tú piensas que Jesús no es Dios y no tiene nada que decir sobre tu eternidad, pero tiene mucho que decir? ¿En qué lugar te deja eso? Tienes que tomar decisiones si eso es así. Y entonces ocurre el milagro. Ves cómo los ojos se abren de esa persona. Ves cómo por un segundo el rostro de esa persona orgullosa cambia. Y esa persona que lleva toda su vida, 20, 30, 40 años, sin reconectar con su eternidad, de repente acaba de mirar dentro suya y decir, aquí hay un vacío, aquí me falta algo. Se encuentra con su necesidad de Dios, aunque sea por 10 segundos, aunque sea por un par de segundos y después vuelve a su orgullo.
pero acabas de conseguir algo extraordinario. Esa persona quizás nunca en su vida había hecho eso. Y a través de tu conversación has conseguido que mire su necesidad de Dios. Que piense seriamente en la posibilidad de que Dios sea real y de que se hizo persona a través de Jesús. Eso es poderoso. ¿Sabes la bomba que es eso dentro de esa persona? Es como dejar una bomba de relojería y activarla. Eso tendrá fruto tarde o temprano. Preguntas profundas, con sencillez a tu forma. Jesús murió, resucitó al tercer día. Si eso es verdad, tú tienes una decisión eterna que tomar. ¿Le quieres sumar algo? Te cuento mi testimonio. Te cuento lo que yo he vivido. Porque aunque el mensaje se viste de humildad, de sencillez, su esencia es cercano, humilde, pero el corazón de este mensaje, como he dicho antes, sigue siendo poder de Dios. El bebé Jesús nació en un establo, sí. Nació sencillo, nació frágil, sí. Pero ese bebé no dejaba de ser Dios hecho hombre. Ese establo, por muy humilde que fuera, no cambiaba la naturaleza de Jesús. Jesús seguía siendo el hombre más ilustre de esta tierra, el salvador del mundo, aunque su lugar de nacimiento sea un establo. Puede ser que te veas torpe al hablar, puede ser que sientas que no lo haces bien y dices, pues si no lo hago bien, mejor que lo haga otro. Pero aunque tus palabras parecen que hacen frágil el mensaje, aunque tus palabras parecen que de alguna manera fean el mensaje, no te equivoques. El poder del mensaje no varía por ti. No subestimes el potencial del mensaje que cargas. El mensaje puede darse de forma muy sencilla, sonar frágil y humilde en tu boca, pero eso no le quita el poder al mensaje. Puede ser la primera vez que prediques y que lo hagas de manera muy torpe, pero tus miedos, tus dudas, tu torpeza al hablar no le pueden quitar el poder al mensaje. El mensaje tiene un poder intrínseco y eso no cambia. Sí, ten ánimo, ten confianza cuando prediques. Confianza en lo que llevas dentro, en el mensaje que cargas. Apunta a lo eterno, apunta al corazón de la persona. Te aseguro que tendrás frutos. Oye, el bebé crece. Empezó a crecer en gracia, dice la palabra, en sabiduría. El niño cogió tamaño, el niño cogió fuerza, el niño cogió seguridad en lo que era y en su misión. Y así te pasará a ti. Así le pasará a la predicación que llevas dentro y se está formando. Poco a poco empezará a tomar carácter. Si la valoras, si la cuidas, si valoras lo que Dios está haciendo en ti, poco a poco tu evangelización se volverá más profunda. Ten paciencia, ten ánimo, no te desanimes. Empieza por poco. Desde el nivel en el que estás apuntando bien y verás cómo poco a poco vas creciendo en tu predicación, en gracia, en sabiduría, en altura. ¿Sí? Amén, amén. Sí. Jesús ya ha crecido. Ese niño ya tomó sabiduría, ya tomó altura, está en el potencial de su ministerio, se encontraba en su mejor momento aquí en la tierra. El ministerio ya había comenzado. Jesús rebosaba todo lo bueno que tú te puedas imaginar. Rebosaba amor, rebosaba sabiduría, rebosaba una sabiduría tal, hermanos, más que ningún escriba de esa época, más que ningún fariseo. Su conocimiento de la ley y de Dios era profundo en gran manera. Y quiero partir de aquí haciéndome la siguiente pregunta, el siguiente pensamiento con vosotros. Jesús podía haberse esforzado por tomar como maestro la fama que él hubiera querido. ¿Me explico? Él podía haberse esforzado y que cuando la gente lo viera dijera, mirad, allí va el maestro de las altas enseñanzas. Mirad, mirad, ahí va el maestro que brilla cuando nos expone la ley. Mirad, ahí va el maestro al que solo pueden acceder los más eruditos, los más espirituales. Porque si eres de un nivel bajo espiritual, si no conoces la ley profundamente, ese maestro no es para ti. Él podía haberse hecho conocer por eso. Tenía capacidad de sobra. Lo que me fascina de Jesús es que Él elige ser conocido por otra cualidad.
Mirad, decían, allí va el comedor y el bebedor de vino. Mirad, decían sus colegas maestros, con sarcasmo, con envidia, con rabia. Allí va el que come con publicanos y pecadores. Esto me rompe los esquemas, me rompe el corazón. De todos los títulos que Jesús podía haber colgado en su pared de maestro, de rabí, decide colgar el siguiente: Jesús, amigo de pecadores. Allí va el amigo de pecadores, el que se junta con prostitutas, el que se junta con publicanos. ¿Sabes qué? Yo quiero ser amigo de pecadores. Yo quiero ser amigo de mi generación. Jesús supo meterse en su sociedad sin contaminarse. Supo llevar luz a los rincones más oscuros, allí donde otros no se querían meter porque eran demasiado santos y no querían contaminarse. Jesús supo llevar luz. Jesús supo llevar salvación. Jesús conocía a su generación. Jesús servía a su generación. Jesús amaba a su generación. Supo entender su contexto. Supo acercarse con cariño, con amor a sus semejantes. Supo entender sus necesidades y supo entender su lenguaje. Y como Jesús se esforzó por entenderlos a ellos, ¿a que no sabéis lo que pasaba cuando Jesús predicaba? Que se le entendía, que podían comprenderlo. Jesús podía haber enseñado de tantas maneras, sus predicaciones, sus sermones podían haber sido grandes misterios eternos revelados que nos dejaran con la boca abierta, pero prefirió hablar en parábolas, en un lenguaje sencillo, comprensible. Me hubiera encantado oírlo predicar sus parábolas. Un hombre salió a sembrar la semilla y parte cayó en el camino y parte en piedras. Y ahí hablaba Jesús con todo lo que él sabía, hablando de semillitas. O la parábola del buen pastor en Juan 10. Mirad, chicos, si alguien no entra por la puerta, en el redil, sino que va por detrás, por lo oculto, ese no es pastor, ese es salteador, ese es ladrón. El pastor no hace eso, amigos. El pastor cuida, se pone a la puerta, entiende a sus ovejas, las llama por sus nombres. Ellas conocen al pastor y lo siguen porque le tienen confianza. Yo soy la puerta del redil. Yo soy el buen pastor. Soy de ese tipo de pastor que da la vida por sus ovejas. Así era Jesús. O cuando llama a Pedro, ¿qué me decís del llamado de Pedro? Pedro, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Sígueme, yo te haré pescador de hombres. ¿Por qué le habla de ser pescador de hombres? Porque para Pedro iba a ser muy comprensible, él iba a entender rápidamente lo que Jesús le quería decir. El llamado de su vida en un lenguaje que él podía entender. Así era Jesús. ¿Sabes dónde está el éxito de una buena parábola? En entender muy bien a qué audiencia se la estás contando. Si conoces bien a tu audiencia, sabrás crear una parábola que ellos puedan entender. Y así podrás transmitirle la verdad que tú deseas transmitirles. Necesitamos tanto esforzarnos como cuerpo de Cristo, como iglesia, por entender a esta generación. Comprender cómo hablan, comprender cómo piensan, comprender en dónde están. Volvamos a recorrer las calles. Volvamos a llenarnos los pies con el polvo de las aldeas, de las ciudades, de los pueblos. Recorramos las universidades, los institutos. Abracemos a su gente. Lloremos con ellos. Amémoslos. Tengamos compasión por ellos. Y entonces el fuego del evangelismo brotará en nosotros y nacerán nuevas parábolas. Parábolas que son capaces, estrategias que son capaces de llegar al corazón del que no conoce a Jesús. Jesús hizo eso, estuvo cerca, amó y amó hasta el fin. Estoy llegando ya al final, termino ya, préstame atención unos minutos más. Aún en la cruz, Jesús siguió amando. Aún en la cruz, pedía perdón porque no sabían lo que hacían aquellos que lo estaban entregando. No siempre es fácil amar al perdido.
más si te está insultando o poniendo mala cara o te está despreciando por tu fe. No siempre es fácil predicar, pero yo no puedo terminar de hablarte de la gran comisión sin hablarte de la cruz. A veces deberás morir a ese sentimiento de vergüenza, a esa rabia de ver cómo se burlan por tu fe. Te va a tocar amar a esa persona a la que no le caes bien y te desprecia y te hace el feo porque eres cristiano, por tu fe. Claramente hay una parte de entrega en todo esto, una parte de rendición de tu ego, de tu yo. En esto de la gran comisión deberás ir a la cruz, deberás morir. Sin duda hay una parte de cruz en todo esto. Pero me gustaría animarte parafraseando algo que dijo Jesús a sus discípulos. Después te leeré el versículo, pero aprovechando el tema del taller, me gustaría dártelo en el lenguaje más cercano en el que yo me lo puedo imaginar. Amigos, le dijo Jesús a sus discípulos, yo os he dado ejemplo con mi vida. Como discípulos, os pido que continuéis mi legado. Y es verdad, no lo he tenido fácil, me han perseguido. Seguramente a vosotros también os perseguirán. Pero tened ánimo, chicos, porque también he podido llevar salvación a muchos. Hay muchos que me han escuchado. De la misma forma, aunque muchos no os escuchen, habrá otros muchos que sí os presten oídos. Habrá otros muchos a los que sí podáis llegar y querrán lo que tenéis. Y me conocerán a través del mensaje que le vais a dar. Chicos, todavía quedan personas ahí afuera que deben escuchar el mensaje, que quieren oír el mensaje. Id y predicarles. Ir a las calles, ir allí donde está el perdido, abrácenlo. Acabo de hablarte de Juan 15, 20. Si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Pero si a mí me escucharon, si escucharon mi mensaje, a vosotros también os van a escuchar. Seamos sencillos en nuestra predicación. No perdamos el foco de lo que verdaderamente importa. No nos olvidemos nunca de entender, de abrazar, de tener compasión por nuestra generación. De ahí, de esa compasión, de ese amor, de esa cercanía, una cercanía real. Si quieres ganar a la juventud de España y si quieres ganar al español, tienes que amarlo. Tienes que ser su amigo, tienes que pegarte a él, tomarte un café, si no, no te va a abrir el corazón, jamás. Y de esa cercanía, de ese estar entendiendo a la persona y amándola de verdad, nacerán nuevas estrategias, nacerán nuevas parábolas. Oremos por el perdido, lloremos por el perdido, amemos a esta generación. Somos la luz del mundo. Tú y yo somos los contadores de parábolas que Dios ha elegido para llegar a esta generación. ¿Amén? ¿Lo recibes? Amén, amén. Eso era lo que tenía para daros.